necesariamente tenemos que tener siempre una estrategia. La estrategia viene de los antiguos griegos, que era la forma en la cual se designaba al general o al comandante en jefe supremo de un cuerpo militar. Modernamente se definió en el año 85 como un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Otra vez proviene del griego, ya se los comenté. Entonces, el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro, a partir de un a un punto B. ¿Y cómo es que nosotros lo vamos a lograr? Involucra una serie de elementos y acciones, etc. En las empresas, esto tiene que ver con las acciones que se llevan a cabo de una forma coherente para lograr los objetivos de mercado, que es actualmente donde se está trabajando muchísimo. Nace en el campo militar como síntesis, pero en la práctica contemporánea y moderna se aplica en el tema comercial, empresarial fundamentalmente. El marketing viene a ser parte de la estrategia que nosotros utilizamos y es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades y deseos mediante los procesos de intercambio. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de necesidades? Las necesidades no se crean, las necesidades existen. Nosotros tenemos, por ejemplo, la necesidad de transportarnos. Podemos hacerlo caminando, en bicicleta, en helicóptero, en avión, dependiendo de los factores culturales, sociales, económicos, yo decido cómo puedo satisfacer esa necesidad. Tenemos la necesidad de comunicarnos. Podemos hacerlo a través de una carta, como se hacía en el pasado, WhatsApp, ahora tenemos algunas aplicaciones que buscan encriptar la comunicación, como es el tema del Signal y otras aplicaciones, Facebook, el Live de Instagram, etc. Entonces, la necesidad es comunicarse. ¿Cómo se satisface? Es lo que ha ido variando y va a ir cambiando en el tiempo y tiene que ver con lo que les decía, temas culturales, sociales, económicos, etc. Las necesidades existen. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, posicionamiento, etc. Es como una especie de mansión gigante que tiene muchos cuartos y cada cuarto es una especie de pequeño parque de diversiones donde nosotros podemos especializarnos y divertirnos. Se confunde con el término de publicidad, cuando la publicidad viene a ser simplemente una herramienta más de marketing. Otra de las diferenciaciones que vamos a hacer es entre publicidad y propaganda. Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando de que necesariamente involucra una acción de compra y venta de un bien o un servicio. Cuando hablamos de propaganda, estamos hablando de la actividad que utiliza el aparato burocrático del Estado a través de la administración pública o a través de las empresas públicas, donde no necesariamente hay una compra o una venta, sino hay lo que se llama posicionamiento de ideas, de ciertos principios, de ciertos valores, y no necesariamente hay esa acción de compra y venta. En el uno tenemos un tema netamente comercial, en el otro es un tema ideológico, es decir, influenciar en las masas con fines totalmente distintos. Bueno, cuando hablamos de la imagen pública, estamos hablando de que nos estamos dirigiendo hacia la masa, hacia la sociedad. Y aquí traigo a colación una reflexión de los antiguos griegos, a los cuales le debemos mucho en este campo. Nos hablan de los puercoespines de invierno. Es una metáfora que nos permite ver cómo los seres humanos nos comportamos como animales gregarios. Los seres humanos necesariamente estamos obligados a vivir en sociedad. Es muy difícil imaginarse un ser humano viviendo solo, aislado en una isla, en medio del monte. Es más, me imagino que casi todos han visto la película esta, El Náufrago, donde el tipo comienza a enloquecer, se desvaría, es más, siente la necesidad de crearse un amigo. Los seres humanos necesitamos vivir en comunidad, somos animales gregarios de masas. Y la metáfora de los puercoespines de invierno es que las espinas representan nuestras ideas. Los puercoespines, para sobrevivir en el invierno, tienen que acurrucarse, tienen que apretarse e intercambiar el calor corporal. Como son llenos de espinas, es inevitable que se sublimen, y es cuando empiezan las rencillas, empiezan las diferencias. Nosotros tenemos muchas cosas que nos hacen iguales, pero sobre todo tenemos muchas que nos hacen diferentes. La vestimenta, el lenguaje, la cultura, ni qué decir equipo de fútbol, religión, etc. Entonces, cuando hablamos de dirigirnos a la masa, vamos a saber que va a haber reacciones positivas y reacciones negativas. Inclusive con nuestros propios amigos vamos a tener esos ciertos encontrones. Cuando nosotros estamos hablando de crear una imagen pública, tenemos que tener en claro dos aspectos fundamentales. Por un lado tenemos lo que son las características y otros son los atributos. Hablemos de las características de un teléfono celular, como puede ser el iPhone, que es un teléfono de súper alta gama,
desde el punto de vista de su hardware, es muy similar a otros dispositivos que tienen menor precio. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? No son las características, es el plus, es la marca, son los atributos, el software. Eso es lo que hace que una persona pueda rankear y pueda tener una mejor aceptación por parte de la población, más allá de sus condiciones físicas y materiales, en esa parte intangible. Y cuando nosotros vemos lo que se llaman los intercambios societales, vemos que son 4 los sistemas de intercambio, los más importantes. Tenemos el sistema político, por ejemplo. Yo soy politólogo de formación, por eso empiezo por esa parte. En el sistema político está nuestra capacidad de tomar decisiones. Todo el tiempo, en todo momento estamos tomando decisiones. ¿Qué comer? ¿Qué vestirnos? ¿En qué gastar nuestro dinero? Si viajamos, si nos quedamos, si nos cuidamos del COVID y de qué manera vamos a cuidarnos. Entonces, tomar una decisión tiene que ver con la política. Además, nosotros entramos a un banco y, bueno, ya no tanto, pero en su momento estaba prohibido entrar con una gorra, utilizar un barbijo, utilizar gafas, porque ¿qué decía? Política de la empresa. Son decisiones. Esas decisiones están condicionadas por muchos factores. El poder que puedan detentar las personas, y el poder está afectado directamente por el sistema de participación. Yo voy a tener poder, voy a tener prestigio en función del círculo social en el cual yo me muevo. No es lo mismo tener el grado de capitán en un equipo de fútbol que tener el grado de, qué sé yo, dirigente de un cártel criminal. Los valores, el estatus que voy a tener son totalmente distintos. El de una persona tiene que ser atlética, tiene que ser una persona correcta, pulcra, íntegra. En cambio, el otro tiene otros valores que son totalmente antagónicos. Ahí tenemos lo que es el poder y lo que nos va a dar también el prestigio, que tiene que ver con el estatus, el rol. Y lo vemos en todo el país, en las comparsas, en las fraternidades, en los grupos de pasanacos, qué sé yo, etc. El sistema económico, que también nos permite tener poder, nos permite tener dinero, y cómo nosotros gastamos ese dinero está estrechamente vinculado con las decisiones que nosotros tomamos, pero cómo nosotros nos sentimos acómodos gastando ese dinero tiene que ver con nuestra parte cultural. Habrán personas que les gusta tener, como hemos visto, vemos en las calles cruceñas y de todo el país, vehículos de alta gama, hay gente que le gusta viajar, gente que le gusta usar diferentes tipos de forma, de dinero, en fin, estos 4 sistemas están actuando permanentemente en nuestra forma y nuestro esquema mental. Por eso es importante que nosotros tengamos algo en claro, que si me voy a adelantar un poquito, no, lo tengo más adelante. Esa diapositiva tenía que haber estado antes, pero bueno, por eso es que tenemos que tener bien en claro a qué público nos estamos dirigiendo, lo que se conoce como el target. ¿A qué sistema político estoy atacando? ¿A qué sistema de participación yo estoy apuntando? ¿Qué tipo de actor quiero ser en la sociedad? ¿Cuál es el rol que quiero ejercer? ¿Qué tipo de estatus? Si voy a tener dinero o poder adquisitivo, ¿cómo lo voy a utilizar? Y además en el sistema cultural, ¿cuáles van a ser mis principios y mis valores? Porque una marca, algo que es intangible, tiene que tener una promesa, y esa promesa tiene que ser coherente, tanto con lo que digo, con lo que hago. Si se rompe esa promesa, pierden su capital político. Tenemos aquí un principio fundamental de Renzo Rosso, que es el fundador de esta marca muy conocida, no sé si todos la conocen, pero es una de mis favoritas, Diesel. No me vendan productos, véndanme ideales, horas placenteras, felicidad, confort, respeto, emociones, estilo, atracción. Por favor, no me vendan productos. ¿Dónde está el plus? No está en el hardware, no está en la parte física. iPhone es lo que es por el software que tiene, por la parte intangible. Es más, la gente ama ciertas marcas, no porque sean el mejor producto en el mercado, ni siquiera porque sean el producto más barato, sino porque son adoradores de esa marca por los principios, por los valores, porque la gente se identifica con estas marcas. Son marcas que la gente ni siquiera, estas marcas ni siquiera regalan souvenir, camisetas, gorras, la gente por su propia iniciativa va y compra ciertos artículos porque se identifica con la marca. Un ejemplo clarísimo es lo que pasa con Red Bull.
tienen una línea de ropa que es totalmente carísima y absolutamente rentable. Con eso deben financiar buena parte de su publicidad. En cambio, se dan cuenta, otras marcas tratan de imponernos, de regalarnos cosas para que nosotros nos identifiquemos con ellas. Bueno, una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta es lo que se conoce como la ley de Murphy. Tienen que tener un plan de acción, por supuesto, pero ese plan de acción siempre va a enfrentar contingencias, va a enfrentar circunstancias que están imprevistas, y para eso tienen que estar preparados. Si no conocen la ley de Murphy, son varios principios un poquito negativos, pero se cumplen en la mayoría de los casos. Si algo puede fallar, fallará el rato menos pensado. Cuando acordamos, la computadora se reinició, se cuelga, le entró un virus, qué sé yo, etc. Entonces, tienen que estar preparados para todo tipo de terreno, todo tipo de circunstancias. Tienen para eso que estar súper formados, súper calificados para el rol que ustedes quieren ejercer en la sociedad. He visto que la mayoría de ustedes están estudiando periodistas, y vamos a ver más adelante que los periodistas, si se lo proponen y hacen un buen trabajo, no tienen piedad y no tienen clemencia con sus entrevistados. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando ella está caminando perdida por el bosque y se topa con el gato. Le pregunta al gato, ¿para dónde va el camino? Le dice. ¿Para dónde vas? Le contesta. Realmente no lo sé, le dice. Si no sabes para dónde vas, cualquier camino es bueno. Tenemos que tener claro que estamos partiendo de un punto A un punto B, y que en ese trayecto vamos a enfrentar adversidades. Vamos a enfrentar olas, vientos, huracanes, todo lo que ustedes quieran. Pero si nosotros no perdemos nunca el norte hacia donde estamos apuntando, posiblemente nos cueste más que a otras personas, pero lo más probable es que lleguemos a nuestro objetivo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claras y fundamentales es el segmento al cual nosotros nos estamos dirigiendo. El marketing lo han desarrollado los militares, y como ustedes saben, la primera potencia militar del mundo contemporáneo es Estados Unidos, por eso todo está en inglés. Entonces, target quiere decir público objetivo para quienes no están familiarizados mucho con el término. Por criterio sociodemográfico, agrupamos individuos en funciones variables como ser el sexo, la edad, su hábitat, el nivel de estudio, su posición en el hogar, qué sé yo, etc. Hoy por hoy están muy de moda el tema de los youtubers, los instagramers, etc. Y cada uno tiene en claro un público al cual apunta. Hay unos que son creadores de contenidos, otros que son personas que hacen todo lo que es bromas, otros los que hacen programas educativos, de todo un poco. Pero todos los que son exitosos tienen en claro a quién apuntan. No son una metralla que sale así disparando para todos lados, sino que son verdaderos francotiradores. Criterio socioeconómico. Relaciona a los individuos debido a un aspecto como su nivel de ingreso, su horizonte de consumo o su clase social a la que pertenecen. Otra vez, lo que les decía, ¿no? El nivel de ingreso está afectado por la cultura. Y la cultura tiene que ver con los valores, con las marcas, con las que yo me identifico, con lo que me siento a gusto. Habrá gente que le gusta la comida criolla, habrá gente que le gustan las hamburguesas, hay gente que es vegetariana, otros que son veganos. Entonces tenemos que tener en claro quiénes son nuestras personas a las cuales nosotros queremos conquistar y persuadir para nuestra causa. Psicográfico, aportan razones más recientemente consideradas que completan el conocimiento de la conducta de los individuos. Entre ellas se tiene en cuenta la personalidad, el estilo de vida y el sistema de valores, lo que también les acababa de decir. Estamos entrando ya un poquito al plan de acción. Principios fundamentales. Cuando estamos hablando de imagen pública, necesariamente estamos hablando de los periodistas y hoy por hoy las redes sociales. Pero en ambos se cumple este principio. Ningún periodista o ninguna red social es tu amigo. Si pueden destruirte y se pueden hacer leña del árbol caído, lo hacen porque la opinión pública lamentablemente es inclemente, hace escarnio de la desgracia ajena. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace, con lo que uno comunica. Tenemos un principio de un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Si quieres ser tratado como rey, actúa como tal. Si quieres tener un cierto prestigio, un cierto rol, un cierto estatus en tu comunidad, en tu círculo, en la sociedad, tenés que ser coherente. Tiene que ser creíble lo que decís con lo que haces. Aprende a construir mensajes claves y puntos de respaldo. Cuando hablamos de la parte intangible, estamos hablando de ciertos valores, ciertos principios que hacen que la gente se identifique con vos. Esos principios tenés que identificarlos. Les doy un ejemplo, hablemos un poquito de
iPhone. iPhone es exclusividad, iPhone es prestigio, iPhone es estatus. Hablemos de marcas como Johnny Walker, la marca de whisky esta que tiene un caminante, que lo que vende es progreso, éxito. El dibujito este, el Striding Man que se llama, es un dandy, es un hombre elegante. Podemos hablar de así un sinfín de marcas. Todas las marcas que son exitosas tienen la facultad de tener una promesa, ciertos valores con los cuales la gente se identifica. Prepararnos para responder a probables tópicos y entender cómo responder a los críticos. Siempre va a existir la crítica. Es más, mientras haya democracia, y así sea, esperemos que así siempre sea en todo el mundo, o en la mayor parte de los países del mundo, siempre va a haber crítica. La crítica es importante, es fundamental, es lo que se conoce como el feedback o la retroalimentación. Si no hubiera crítica, muchas cosas se hubieran quedado simplemente estancadas, no hubieran evolucionado. Y hoy tenemos las herramientas que son, la comunicación ya no es no solamente de la empresa hacia el consumidor, ahora el consumidor tiene mucho más poder inclusive que las propias empresas. Eso lo vemos en las redes sociales, en los foros, etcétera. Cada vez el ciudadano, el consumidor está mucho más empoderado. Desarrollar la capacidad de incrementar la confianza a través de la práctica, eso es fundamental, ir aprendiendo a dominar todo el dominio del manejo de público y el miedo escénico. Aprender a esperar lo inesperado. Cuando hablamos de la opinión pública, el rato menos pensado puede pasar algo y podemos estar terminando en los famosos programas que se llaman del corazón, que era lo que les decía, que hacen leña del árbol caído. Inclusive muchas veces llegan a inventarse circunstancias y escenarios que no son necesariamente reales, con tal de mover el morbo de la sociedad, y la sociedad, una vez eso se vuelve viral, es muy difícil volverlo otra vez a su cauce. Estar preparados, no temer a ninguna pregunta y evitar la mirada de Dios, ilumíname. Siempre tenemos que tener confianza, seguridad y certeza. Si no sabemos algo, es preferible decir, no conozco, pero me comprometo a investigarlo. ¿Qué va a pasar si nosotros mentimos? Los periodistas son capísimos y ahora estamos en la época del conocimiento. La información está al alcance de prácticamente todo el mundo. Si nosotros mentimos, esa mentira se puede caer muy fácilmente. Tiene patas cortas porque puede ser traslucidada en una investigación periodística. Entender las reglas de los juegos, de los medios. Los medios quieren hacer noticia. A los medios no les interesa comunicar lo que nosotros queremos comunicar. Ellos quieren tener rating. Y así es como se mueven también todas las noticias que se hacen virales, porque juegan con el morbo de la sociedad. Siempre concluyo una entrevista contando con la seguridad de haber comunicado todo nuestro mensaje. Cuando vamos a comunicar en redes sociales, en cualquier medio de comunicación, tenemos que tener una caja del mensaje muy claro lo que hemos ido a decir. Otra vez, las figuras públicas son una presa fácil, demasiado fácil, diría yo, porque muchos de ellos ni siquiera hay que hacerles zancadillas. La mayoría de ellos terminan, como se dice vulgarmente, ¿no? El pez muere por su boca. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cada acción tiene potencial para una igual reacción. Hay que conocer a los críticos, qué dicen, qué hacen, por qué nos cuestionan, estar atentos al rating, a la circulación de las tendencias. Eso es parte de la dinámica de la comunicación, ni bueno ni malo, es parte de una realidad. Nos guste o no nos guste, así se mueve el mundo. Entonces hay que aprender a convivir con el rating, con las tendencias y con todo lo que está pasando en la actualidad. ¿Qué noticia? Una idea, un meme, un tip, y así sea verdadero o sea falso, una vez se viralizó, le da la vuelta al mundo. Investigaciones de datos, acontecimientos, fuentes, llamadas telefónicas, entrevistas, muchas hechas a los críticos. Hoy por hoy se han puesto muy de moda el tema de los memes y los audios de WhatsApp. Les recomiendo, si tienen algo de tiempo, que entren al canal de YouTube y vean este programa que se llama Gente Rota. Y este es un dibujante y animador, me imagino que debe ser también el término, que lo que hace es agarrar audios de WhatsApp que a él le pasan, y lo que hace automáticamente es, cuando les parece que el audio está bueno, genera un cómics, lo anima. Pero el audio es 100% original y muestra de alguna manera diferentes circunstancias y escenas del día a día de los argentinos. Y bueno, eso alimenta el morbo, te hace reír, de todo un poco. Parte de la cultura y la idiosincrasia latinoamericana es que nos gusta reírnos de nosotros mismos. Investigaciones, seguimientos a llamadas, lo que les decía, audios,
publicaciones, reportajes al aire, esos sí son gravísimos, porque si nos equivocamos, tenemos que corregir en el momento, inmediatamente. Johnny Fernández trató de corregirlo, creo que no le salió muy bien, hay una frase célebre que ha sido lapidaria hasta la fecha, no le digo que roben, pero saquen algo. Una persona que ha salido airosa de todas estas circunstancias es el alcalde Percy Fernández, porque Carlos Valverde es otro fenómeno de los medios de comunicación, puede decir, expresarse de una forma muy enérgica, que a cualquier otra persona le podría costar el escarnio público, pero él es parte de su personalidad, de su identidad, es innato, a la gente más le gusta, se identifica, entonces tiene una marca, tiene ciertos valores, ciertos principios, cierta coherencia que hacen que la gente lo quiera así como es. Por eso se trata de únicos. Una marca es una marca que plagia a otra marca, termina siendo una fotocopia triste. Cada quien tiene que tener su propio camino. Decía un filósofo famosísimo, Nietzsche, nadie me siga, este es mi camino. Cada quien debe buscar su propio camino. Éxito, estilo de entrevista, muchos buscan datos, aclaraciones, explicaciones, etc. Muchos tratan de enganchar una conversación y de ahí ver hasta dónde llegan, y ahí es el problema con la gente que no tiene claro qué es lo que va a comunicar, y les pasa a muchas personas cuando van a un proceso sumariante ante los letrados judiciales, el que mucho habla se complica, y cuando vamos a una serie de conferencias y se le cede la palabra al público, van a ver ustedes que mucha gente utiliza los famosos 5 minutos de gloria, y se le acaban los 5 minutos y siguen hablando y comienzan a divagar, y no saben qué más hablar. Y están pidiendo a gritos que por favor le quiten la palabra, porque no saben concluir. No tenían claro lo que iban a decir, simplemente querían figurar. No se trata de figurar por figurar. Comunicar es bueno, pero hay que comunicar de una forma efectiva. Tenemos que ser, como les decía, francotiradores. Si no vamos a comunicar algo de forma efectiva, es mejor quedarnos callados. Muchos se respaldan en agresividad o en rudeza, tratan de intimidar a los entrevistados que son poco preparados, que son inexpertos, por eso hablamos de la experiencia más temprano. Muchos tratan de probar al entrevistado jugando al juego del ratón como el policía malo y el policía bueno, tratando de sacarlo de sus cabales. Y tenemos otra frase célebre, ¿no? El que se enoja, pierde, es sencillo. Entonces siempre tenemos que mantener la compostura. Técnicas de entrevistas rápidas, disparando preguntas. Tenemos varios periodistas aquí en nuestro medio que tienen ese estilo, ¿no? Que tratan de ponerlos nerviosos a los entrevistados y muchas veces tratan de no dejarlos pensar para que puedan articular una buena defensa, ¿no? De sus argumentos. Haciendo varias preguntas en una sola, haciendo que el entrevistador se comience a divagar, se pierda, se diluya, que no se condense en un mensaje claro y conciso. Interrupciones constantes a las respuestas, esas hemos visto bastante, ahí tenemos un ejemplo clarísimo que es de nuestro amigo, que cumple también una función importante, no más una vez, del CNN, Fernando del Rincón, ¿no? Que los pone ahí contra las cuerdas y los corta, y además con argumentos. Es un estilo, como les digo, ni malo ni bueno. Un cuchillo no es malo, no es bueno, depende de cómo nosotros lo utilizamos. ¿Qué fin le vamos a dar? ¿Con qué principios? ¿Con qué valores? En la mano de un chef es una obra de arte, en la mano de un criminal es un arma letal, ¿no? Con parafraseo de sus respuestas, con preguntas acusatorias. Hay una frase igual, bueno, hay varias, ¿no? Donde les ponen frases a los entrevistados en sus bocas y ellos no saben cómo no defenderse. Entonces, siempre hay que estar preparado para ese tipo de entrevistas. Los entrevistados también tienen derechos, ¿no? Tener acceso a fuentes fidedignas, y fidedignas. Considerar a sus necesidades logísticas y a sus limitaciones de tiempo. Respuesta oportuna, respuestas concisas, claras y precisas. Acceso posterior a un seguimiento o aclaraciones de lo que se conoce como el periodismo de investigación. Información impresa o visual. Corrección de información errónea. Los periodistas pueden hacer seguimiento, es más, uno de los deberes fundamentales es hacer seguimiento, hacer el periodista de investigación, que las cosas no queden simplemente en la coyuntura. Derecho del entrevistado. Saber por adelantado sobre qué tema girará la entrevista. Eso es importante para saber si vamos a acceder o no, de qué vamos a hablar, cuál es el tema. Si se puede, además, hay que pedir las preguntas por escrito. Saber sobre la identidad y el medio que representa el periodista. Como ustedes saben, hay libertad de prensa, tenemos la ley de imprenta, todo lo que ustedes quieran, pero
Tanto el medio de comunicación como el periodista tienen su propia línea de pensamiento, su propia línea de tendencia, puede ser prensa amarilla, roja, sensacionalista, oficialista, opositora, etc. Entonces, siempre tenemos que estar preparados para conocer el terreno, al enemigo y conocernos nosotros mismos. Son los 3 principios fundamentales del arte de la guerra de Sun Tzu. Conócete a ti mismo. Conoce el terreno. ¿Por qué creen que casi siempre los equipos que van y juegan de visitante pierden? Porque el otro juega en su casa. Y conócete a ti mismo, conócete tus limitaciones y termina con una frase lapidaria. Y no temerás el resultado de 100 o 1000 batallas, no me recuerdo la cita textual. Entonces, saber a formular sus puntos claves y si es necesario repetirlos. Nadie nos puede obligar a decir lo que nosotros no queremos. Lo que podemos hacer y hacen muchas personas que son expertas, a pesar de la extensa que puede hacer la entrevista, es redundar y repetir sobre lo mismo. Ahí se llama el puenteo, por ejemplo. Si ustedes fueron a hablar sobre el COVID y comienzan a hablarles sobre la crisis económica que está pasando el país, ustedes agarran, hacen una pequeña referencia a la crisis económica y hacen el puenteo. Pero lo importante es que estamos trabajando contra el COVID. Si les están hablando de que hay una baja tasa de natalidad en cierta región, ustedes se meten en su tema. Todo el tiempo en su tema. Han ido a posicionar una idea, a ser los líderes, no a ser liderados. A tener cierto control sobre el ambiente de la entrevista. Ustedes pueden decidir si van o si no van, y de preferencia, siempre es mejor jugar de local. Siempre uno se siente más cómodo, si pueden estar en su oficina, en su casa. Siempre el visitante va a estar mucho más incómodo, más nervioso, es más, tiene menos el evento logístico. Ustedes saben que al periodista le están hablando cuando él está en su estudio, en su set, por el oído. Hay otras 2 o 3 personas que están ahí haciendo seguimiento con una cabeza mucho más fría, y le están ahí soplando. A tener temas y puntos de vista que son trascendentes para la entrevista, o sea, no es una dictadura, entonces hay que jugar, como un partido de fútbol. Derechos del entrevistado. Saber cómo será el material de la entrevista, además de conocer quién más será entrevistado sobre el tema. Eso también es muy importante, con quién se van a medir. Porque tenemos que investigar e indagar sobre el perfil de la otra persona, cuál es su línea, aliado, opositor, en fin. A responder a acusaciones, a corregir desinformaciones o malas declaraciones, a que les sean repetidas las preguntas muy largas y oscuras. Es más, esta es una herramienta que se utiliza para ganar algo de tiempo. Cuando la pregunta es un poquito compleja y no se tiene en ese momento la claridad mental para responder, por favor, ¿me puede repetir la pregunta? Mientras la persona está repitiendo la pregunta, nosotros tenemos la oportunidad de armar nuestros fundamentos. Preparación. Entérese sobre la dirección que va a tomar la información. Entérese quién va a ser el reportero de su organización informativa. Ya les dije el tema de la línea editorial. Impongan límites de tiempo. Como ustedes saben, mucho mejor que yo, la entrevista puede durar, a no ser que sea una entrevista al vivo, de estos programas que tenemos de 1 hora o más, máximo lo van a sacar entre 15, 30, 40 segundos con suerte. Pues si hablaron 10, 15 minutos, lo que van a hacer es recortar o quedarse con una pequeña parte. Por eso lo que les decía, lo importante, repetir y repetir todo el tiempo el mensaje, los principios, los valores que nosotros queremos posicionar ante la opinión pública. Lo que les decía, selección del lugar y la hora, si es posible, donde ustedes se sientan más cómodos, estén más preparados. Fíjense que hay en sus paredes, sobre su escritorio. Hay muchísimas cosas que son comprometedoras. La vida pública está hecha para eso. Tenemos el caso clarísimo del presidente con la chica esta Zapata, que la negó, pero después tuvo que reconocerla cuando agarraron y le mostraron una fotografía. Fíjense que tienen en su Instagram, fíjense que tienen en su Facebook. Antes la gente tenía colgadas sus fotos en su casa, en su oficina. Ahora las fotos son de Vox Populi, como dice, de dominio público, porque las compartimos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por un sinfín de TikTok, lo que ustedes quieran. Entonces, es importante tener un cierto control de las imágenes que nosotros estamos proyectando hacia el público. Corrigen correcciones de información equivocada. Cuando uno se equivoca, automáticamente tiene que volver sobre sus pasos, asumir su error y aclarar las circunstancias.
Otro error clarísimo fue el que le hizo a Manuel Rodríguez Villa cuando él agarra y dice en una declaración pública, adelante Santa Cruz con su independencia, cuando quería decir con su autonomía. No se retractó y eso lo utilizó el gobierno para golpearlo durísimo, al punto que terminó exiliado fuera de nuestras fronteras. Diríjanos a otros si es apropiado. No le tenemos por qué buscar lo que le decía, los 5 minutos de gloria. Si no somos la persona correcta, si no somos la persona indicada, si no vamos a sacar provecho de esa entrevista, es mejor no meternos. Decía otra vez Sun Tzu, la mejor guerra es la que no se pelea. Resalten los puntos que desean que sean cubiertos. El punteo, ponerle así como se hacía antes o se hace ahora en la computadora, ¿no? Ponerle negrillas, resaltar lo que uno quiere que quede en la entrevista. Escuche bien las preguntas, tome en cuenta el punto de vista de la audiencia a la que se dirige. Eso es importantísimo, porque como nos estamos dirigiendo al público, entonces ese público nos puede odiar o nos puede amar. Depende de cómo nosotros los cautivemos y los conquistemos. Se trata de decirles lo que quieren escuchar, pero tiene que ser coherente con nuestra línea de pensamiento. De nada sirve que nosotros le declaremos amor eterno a nuestra novia, a nuestra esposa, a nuestra corteja, si somos personas promiscuas e infieles. Entonces una cosa es lo que declaramos y decimos, otra cosa es lo que hacemos en los hechos concretos, y eso en algún momento va a llegar a ser de conocimiento de la opinión pública y se rompe lo que les decía, la promesa. La marca pierde todo lo que trataron de construir, ahí muere. Nunca mienta ni invente. ¿Por qué? Porque los periodistas siempre van a investigar, siempre van a indagar, siempre van a haber esos periodistas que se encargan, o esas personas, ni siquiera los periodistas, porque ahora cualquier ciudadano es un periodista en potencia, son francotiradores, son youtubers, son capaces de buscar e indagar en las partes oscuras de las redes sociales, donde ustedes quieran, y encontrar fotos comprometedoras, y así han caído muchísimos políticos, muchísimas personalidades. Algo muy importante, jamás diga nada off the record. Nunca los micrófonos están apagados, y peor ahora, que estamos en la sociedad del conocimiento y la información. Todos los micrófonos, todas las cámaras siempre están encendidas. Actúen y compórtense como si todo el tiempo estuvieran siendo filmados. Pregúntese, ¿realmente es necesaria la entrevista? Lo que les decía, ¿para qué entrar a un campo de batalla si no tenemos por qué estar jugando ese partido? Si decides responder a la prensa, hagamos lo siguiente. ¿Qué es importante informar? El mensaje. Que tenemos que tenerlo claro. ¿Qué es lo que quiere decir para que la gente lo recuerde? No más de 2 o 3 ideas puntuales. Hablábamos de iPhone. Exclusividad, prestigio, diferenciación, tal vez una más, pero sobre todo exclusividad. Quien tiene iPhone no se diferencia del resto de los demás. ¿Qué es el objetivo que tiene para este día? ¿Cuáles son los mensajes que quiere transmitir en ese camino de construcción de marca? ¿Cuál es la audiencia a la que estamos dirigiendo nuestro mensaje? ¿Cuál es la mejor forma de llegar a ella? Y algo muy importante, ¿no? Que tenemos que tenerlo claro en todo. O sea, siempre nos estamos jugando el partido de nuestra vida. Siempre tenemos que entregarnos al máximo. Porque posiblemente de eso pueda depender el destino de la imagen que nosotros queremos proyectar ante la opinión pública. Nunca sabemos cuándo vamos a jugar el partido de nuestra vida. Por eso que cada partido tiene que ser jugado así, al máximo, con máxima entrega. Conozca a fondo su mensaje, comuníquelo, lo que les decía, tenemos que tener claro todo lo que es la marca, lo que estamos proyectando, la audiencia, el target, que ya se los comenté, conozca, identifique su objetivo, proyecte confianza, credibilidad, y eso es lo que les decía, coherencia con lo que hacemos y lo que decimos. Hay que tomar control de las circunstancias, del escenario, no dejar que sea el periodista el que domine la entrevista, sino ser nosotros los que vamos preparados, llevemos los temas, llevemos documentos, nos respaldemos, qué sé yo, etc. Integración del mensaje, un concepto manejable, una simple verdad, un tema, una frase para recordar. Las grandes marcas lo que tienen es una pequeña frase, algo muy cortito, muy pequeñito, que es fácil de recordar. Cuando hacemos algo demasiado extenso, la gente ni siquiera lo lee y peor lo recuerda. La pirámide invertida. Piense como reportero. Exprese su entrevista pensando en el titular. Facilitémosles el trabajo, démosle lo que ellos quieren, pero vendiendo siempre, como decimos vulgarmente, nuestro charque. Den su mensaje clave y diríjalo de forma clarísima.
Después, de detalles y fundamentos, pero entremos con fuerza. Justo como hacen los periódicos, ¿no? Que hace el titular y de ahí, si queremos, el titular nos invita a leer el contenido. Si tenemos un mal titular, por más que el contenido sea espectacular, la gente ya lo deja pasar desapercibido. Y continúa el proceso con los demás mensajes. El punteo, eso es importantísimo porque los periodistas van a tratar de llevarlos de un lado para otro. Entonces, lo que les decía un poco más temprano es importante, déjenme agregar, pero esto en particular, o lo importante es tal cosa. Si los quieren llevar de un tema al otro, vuelven del otro tema al tema que es el que ustedes están preparados y dispuestos a comunicar. Estamos acabando, chicos, no sé si hay preguntas. Contenido verbal para alentar al televidente. Lector o redescucha sobre la importancia de un punto de vista a tocar. Ejemplo, lo más importante a recordar es, el tema importante aquí es, pero todo esto nos lleva a tal cosa y además los golpes de voz que se utilizan bastante en el tema de los videos de YouTube y todo eso, porque eso hace que la gente, cuando la gente baja un poco la voz y luego la sube de golpe, hace que la gente tome atención. Cuando damos un golpe de voz, la gente siente que algo importante se va a decir y toma nuevamente atención a lo que está pasando. Entonces, todo esto son herramientas y técnicas que tienen que ustedes utilizar como herramientas dentro de la construcción de su imagen pública. Tiene que tener, obviamente, una estrategia, ciertos principios y ciertos valores. Lo que les decía, un reportero no es amigo de nadie, él o ella es un periodista que simplemente está haciendo su trabajo. Y su trabajo es ser un fiscalizador, una persona que cuestiona, que interpela. Y ustedes se van a dar cuenta claramente cuando hay un periodista que es, o un medio de comunicación que está haciendo una publinota, o un medio de comunicación que está haciendo su trabajo de forma profesional, que lo que hace es cuestionar, poner incómodo al entrevistado. Recuerden, el micrófono siempre está encendido, lo que les decía, las cámaras también. Jamás digan nada que no le gustaría ver impreso en la televisión y en este caso también en las redes sociales. Algo muy importante, lo que veníamos más temprano, no mientan porque todo lo que uno diga puede ser verificado y contrastado, y ahí los políticos en eso son terribles. Estamos acabando. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Tratado de no ser muy extenso. Si quieren el material se los puedo facilitar. Muy bien, muchísimas gracias, Romano. Está el micrófono abierto para todos los participantes. Quiero agradecer la presencia también del licenciado Gustavo Villegas, que está en línea. Gracias, Gustavo, un gran profesional también que nos acompaña y que sin duda alguna más adelante en un futuro también lo vamos a invitar, Gustavo, para que comparta sus conocimientos y su experiencia con nosotros. A mi camarada también, Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por estar presente. La licenciada Edita Hurtado también, profesional graduada de la Universidad Privada Domingo Savio. Y bueno, si desean hacer una consulta al licenciado Romano, por favor, adelante. Este es el momento. Y mientras se anima, yo tal vez a manera de, espero, de romper el hielo, quería hacerle una consulta, Romano. Escucha, profesor. En este momento electoral en que se encuentra el país, ¿usted ha dado ya algunas características, factores claves o perfiles que debería tener una persona o cómo debería cuidarse? Pero ¿qué es lo que pasa en otra área en cuanto a la construcción de la imagen? En un área tal vez más institucional, más empresarial, con un líder de opinión también importante que desee perfilarse en su sector, tal vez no tanto en el campo político, pero ¿Ya? sí en la parte empresarial, en la parte institucional, tal vez dentro de la sociedad civil, más allá Cambian, del... cambian, cambian los ejes discursivos, pero en los hechos viene a ser lo mismo. Hablemos de asociaciones de productores, hablemos de CAINCO, hablemos de las cooperativas cruceñas. Tenemos una gran diferencia entre lo que
es la imagen que proyecta el liderazgo que tiene, por ejemplo, la Cooperativa Rural de Electrificación y lo que hoy por hoy está atravesando Cotas, que está sumergida en una profunda crisis. Y otra vez entramos en la ruptura de la promesa. Las cooperativas son del pueblo y por lo tanto deberían servir al pueblo. Tienen ciertos principios, ciertos valores. Muchas veces fueron fuertemente cuestionadas por el anterior gobierno de que iban a ser estatizadas en términos que son nacionales. La sociedad cruceña salió en su defensa porque había una especie de noviazgo, porque las cooperativas pertenecían al pueblo cruceño, o pertenecen en los hechos, ¿no? Cuando pasa esto de cotas, pues se rompe esa promesa, ¿no? ¿De qué amor me estás hablando si te estás embolsillando el dinero? Y ahí es donde fallan las personas en lo que dicen con lo que hacen. Se pierde la coherencia. Entonces, si nosotros somos productores de soya, si somos productores de quinoa, si somos porcicultores, si somos animales, tenemos que tenemos pues gente por nuestro país. Se entera cuando hay empresarios que respetan los derechos laborales de las personas. Es más conocido pues, en su momento que era docente en una universidad y él dejaba que se vulneren sus propios derechos laborales. Entonces, ¿de qué coherencia está? La clave en los ámbitos, en todos los círculos, se trata de coherencia. Hablamos de un cártel delincuencial, una organización criminal. Ellos tienen un discurso, una forma de actuar, una forma de ser, o sea, hay que ser delincuente, hay que ser asaltante. Entonces, depende mucho, por eso mismo, el perfil, el estatus, el liderazgo, dónde nosotros queremos surgir y culturalmente a ese círculo, qué principios son los que, en el periodismo, qué es lo que la gente, la ética, el profesionalismo, la imparcialidad, ese periodista contestatario, ese periodista que indaga, que no se calla, que no negocia por una pulinota. Y hemos visto muchas veces como periodistas que tuvieron una cierta trayectoria han terminado siendo cooptados por diferentes niveles de gobierno y defendiendo al gobierno, cuando en realidad lo que tienen que hacer es interpelar, cuestionar, porque esa es la labor periodística. De acuerdo. Buenas noches. Perdón, tengo una consulta. Adelante, Fabiola. Bueno, mi consulta era la siguiente. El licenciado Romano Paz, él mencionó una herramienta que me parece muy válida y aceptada, que es la caja de mensajes, ¿no? Que mi organización ante una entrevista pueda tener esta herramienta, ¿no? Para el contenido, los mensajes que se vayan a dar. Sin embargo, mi pregunta es si esta caja de mensajes en algún punto delimita las respuestas que mi institución va a dar, es decir, puede tal vez llegar a ser repetitivo, porque la caja de mensajes conocemos, no es un contenido específico, es un contenido delimitado. Entonces, frente a una entrevista, ¿esto puede delimitar mi respuesta? O, bueno, básicamente es una guía, ¿no? En la que yo debo basarme. Posicionemos esas ideas, esos principios, esos valores, podemos dar vueltas divagando sobre lo mismo. Lo contrario es que nos diluyamos y nos salgamos del tema y terminemos jugando el juego del periodista. La clave y lo difícil ante la opinión pública es posicionar ciertos principios, ciertas ideas. Si nosotros hacemos memoria, son 3 los principios fundamentales, o 4, los que llevaron a que el movimiento socialismo sea gobierno de este país. Uno es una sola palabra, nacionalismo. ¿Por qué había nacionalismo? Porque había una intromisión de potencias extranjeras que era, la verdad, muy exagerada, ¿no? Muy burda, si queremos hablarlo en términos así bien criollos. El otro era el indigenismo. Los indígenas estaban excluidos y no estaban visibilizados. El otro se llamaba globalización. De alguna manera, la globalización tiene cosas buenas, cosas negativas, pero en el caso de nuestro país, hay mucha gente que se resistía a esa pérdida de identidad, que es lo que genera también la globalización. Y el cuarto se llamaba autonomía. Una sola palabra, pero del peso de una gota que se llama de lava, metálica, profunda.
intensa. Detrás de esa palabra, que es la caja del mensaje, vienen todos los argumentos habidos y por haber. Se escriben libros, obras de teatro, se hicieron canciones, de todo lo que tú quieras. ¿Te das cuenta como con una sola palabra podés abrir un abanico discursivo, pero siempre machacando en lo mismo? Y esas no eran ideas que se las inventó el movimiento socialismo, eran ideas que estaban y circulando en la sociedad. Lo que hizo este partido fue identificar, apropiárselas y gracias a eso ganarse buena parte del electorado. Al punto de que una de las ideas que estaban en contra, que eran las autonomías, si ustedes hacen memoria en la noticia, cuando hubo un referéndum por autonomía, 9 departamentos, 4 votaron en contra de la autonomía, que eran los partidos políticos afines, además. Las ideas son como un tsunami, es difícil oponerse a ellas. Entonces, ¿qué hace el movimiento socialista de forma inteligente? Ahora la autonomía en su eje discursivo. De la noche a la mañana se vuelve en el partido más autonomista del país. Y ahí otra vez ganó adeptos, pero también perdió simpatizantes porque hubo una ruptura de la promesa, ¿no? Ya a lo largo de los años fue rompiendo su promesa porque de ser un partido que tenía una ideología con cierta coherencia, se vuelve muy pragmático en esa búsqueda del poder y en esa búsqueda de tratar de captar el voto de la clase media, de tratar de captar el voto de los empresarios, a pesar de ser un partido socialista, etc. Entonces, esas incongruencias, esa ruptura discursiva hace que se rompa la promesa de la marca y pierden buena parte de su electorado. Ahora están apuntando a llegar a un 35% de los votos, cuando en su momento llegaron a tener más del 60%, ¿no? Entonces, hay lo que se llama el desgaste del poder, el no manejo adecuado de la comunicación, puede también jugar en contra. Muy bien, gracias. No sé si alguien más que quiera hacer una consulta. Y yo una consulta más, licenciado. ¿Qué papel importante o cuán importante es el papel más bien o el rol o el buen uso que podamos hacer en este tema de la imagen, la opinión pública, con las técnicas de investigación social? El tema de estar midiendo constantemente resultados, la imagen, para ver si en esa congruencia que usted hablaba, en esa coherencia entre lo que proyectamos y lo que realmente somos, nos ayuda a medir y a darnos cuenta si estamos teniendo resultados o no. Es la parte científica, ¿no? Pero generalmente eso lo dominan las empresas, las corporaciones, los partidos políticos. Es lo que nos permite tener una especie de farol en medio de la oscuridad, saber cómo estamos avanzando y poder corregir en el camino, ¿no? Ahí hablamos de los grupos de enfoque, encuestas, entrevistas de profundidad, tener un think tank, etcétera, ¿no? No lo incluí porque estaba hablando más de la imagen pública a nivel de personal, el personal branding que se conoce, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, si se puede tener esa herramienta, pues es fundamental, ¿no? Es la parte, lo que le da tecnicismo y cientificidad a la construcción de una imagen y de una marca. Nada de lo que sale al mercado en el mundo globalizado y comercial no es testeado, no es probado. Entonces se miden, ¿no?, las palabras. Hay un ejemplo clarísimo. Yo recomendaría, profesor, que los invite a sus alumnos, si es que no lo ha hecho, que vean el documental Our Brand is Crisis, que es un backstack que cubre la campaña presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada del año 2002, y ahí se ve cómo es que se utilizan todas estas herramientas y cómo es que hacen la guerra sucia contra Manfred Villa, cómo es que dispersan el voto indeciso, cómo es que capitalizan el voto. Ellos tenían un mensaje, un eslogan, el MNR, cuando llegaron estos consultores, era Goni, la solución. Y cuando hacen el testeo de la frase era impermeable, o sea, no le llegaba al ciudadano. El ciudadano no se permeaba, no se mojaba. Más bien al contrario, hacía que el ciudadano se moleste, porque Goni no se asociaba con la solución, se asociaba con el problema. Pero no había un vínculo, un cordón umbilical, o sea, no había forma de que eso pueda ser capitalizado por el MNR y por Gonzalo Sánchez Lozada, y de ahí lo cambian
hay una situación de crisis y Goni sí puede solucionarla. Y eso fue tan efectivo que fue utilizado después en la campaña de Barack Obama, pero en inglés. Yes, we can. Sí podemos. Pero tiene que ser creíble, tiene que ser coherente. Muy bien. Y la última. Muchos de los participantes y de los jóvenes que están concluyendo sus estudios en este momento en la universidad tienen una edad tal vez entre 23, 25 años, tal vez algunos mayorcitos, pero el promedio de edad tal vez sea ese, si no estoy equivocado. Y de repente, como ya están concluyendo la carrera, están a un paso de convertirse en profesionales. ¿Cuáles serían algunos de los consejos más próximos que usted les daría, considerando de que ya tienen que empezar a construirse una imagen también personal a partir de este momento? Este es el momento ideal en todo caso, ¿no es cierto? Tienen que comenzar a demostrar su talento, su capacidad. Hoy por hoy hay un montón de herramientas. Podemos ser youtubers, podemos ser instagramers, podemos ser blogueros, podemos ser columnistas, líderes de opinión. Tenemos que destacar por encima de los demás. Como el pavo real cuando está pretendiendo a su novia, agarra y muestra sus alas y hace un baile. Entonces, estamos en un mundo muy competitivo. Una de las cosas que nos ha traído la globalización y que es una realidad, ni positiva ni negativa, es que los bolivianos y cualquier otra nacionalidad no compite solamente con sus connacionales, o sea, competimos con un mundo global de profesionales. Hay una bolsa universal de profesionales de muchos talentos que se están preparando igual o mucho más que nosotros, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias históricas y para eso tenemos que mostrar como hacen los generales que son veteranos de guerra, ¿no? Muestran sus medallas, sus insignias, que han sido curtidos en batalla, que están preparados no solamente en la parte teórica y académica, sino también en la parte práctica, entonces, y ser lo más preparados posible, ¿no? Y eso es comunicándolo y demostrándolo en los hechos. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Romano. Buenas noches, Brian. Buenas noches, hola, Gustavo. profesor Romano. ¿Cómo le va? Va a disculpar. Buenas noches, querido Tranquilo, ¿Cómo le va, tranquilo. Adelante. Bueno, si buenas desea noches, hacer una Brian. Un consulta. gusto, la verdad. Sí, quiero hacer una consulta breve, clara, concisa. Profesor Romano, quería decir, ¿qué tan determinante es el lenguaje no verbal en la comunicación? Tenemos ejemplos clarísimos, no debe ser el 50% o más. Ahí un ejemplo clarísimo era el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? La gesticulación, los movimientos de los brazos, eso es parte de la práctica, de la maestría que puede demostrar una persona. Sí, es una parte importantísima porque hemos demostrado científicamente que el ser humano tiene una capacidad de atención así monolítica, muy breve, muy corta. Entonces es importante que cuando ustedes estén dando una charla, una conferencia, estén dando clases, porque alguna vez espero que lo hagan, porque es una forma de devolverle a las aulas lo que uno ha recibido, tienen que caminar por todo el curso, subirse, bajarse, generar situaciones, escenarios, así, capturar la atención del público. Y para eso hay que ser un poquito artista, lo que se llama showman o showwoman. Y mucha gente se gana la vida gracias a que tiene esa habilidad, tiene ese talento, esa capacidad de capturar la atención de las masas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Brian. No hay por qué, Gustavo. Muchísimas gracias, querido Romano, por el tiempo, por compartirnos estos consejos y esta tu experiencia. Creo que ha sido bastante útil. Esperemos de que siempre atiendan nuestras invitaciones. La Universidad Privada Domingo Savio es una universidad que le gusta mucho abrir este tipo de espacios para que precisamente la academia y la comunidad estén siempre trabajando palmo a palmo. Entonces, muchísimas gracias
por su tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Honor que me hace, querido profesor, con la invitación. Gracias. En otra oportunidad, encantadísimo. A todos los chicos que tengan un bonito fin de semana. Espero que gocen de buena salud ustedes y su familia y que esta crisis nos permita que en un futuro se termine y nos podamos juntar nuevamente en las aulas, que es donde nunca debemos salir, pero bueno, la pandemia ha puesto rodillas al mundo. Que tengan un buen fin de semana y una buena noche.